Muy buen sábado a todos. Feliz sábado. Quería solamente, muy brevemente, presentar lo que vamos a tocar Sara y un servidor, por si lo queréis buscar luego en internet, porque es tan bonito que no os vais a quedar con solamente una vez escucharlo. Es una música que suena mucho, la hemos oído muchísimas veces, pero no sabemos nunca de dónde viene. Es el arioso, nosotros lo llamamos arioso, pero en internet lo encontráis también por la sinfonieta, que es lo que abre la cantata 156 de Juan Sebastián Bach. Sabéis que Bach y Lutero tienen muchas conexiones. He leído en internet que han ido al mismo colegio, en Eisenach, no lo sabía, 200 años después, pero al mismo colegio. Y Bach armoniza muchísimas corales que ha escrito Lutero. Este arioso original es para oboe y orquesta, y es lo que abre la cantata 56. Las cantatas de Bach tienen todo su mensaje precioso. Os recomiendo que leáis el texto, que aunque está en alemán hay muchas traducciones en español. Esta cantata habla, como muchas otras de Bach, que se enfrenta con la muerte. Pero él dice, y yo creo que en la música se nota, que al final él se abandona a la misericordia y a la bondad de Dios, y que sea la voluntad de Dios la que se cumpla en su vida. Muchas gracias.
Muchas gracias, Nicole, Saray, por esa pieza musical. Gracias a todos por ir sentándoos ya en vuestros sitios, acomodándonos. Dice que una de las evidencias de que somos protestantes es lo que nos cuesta callar después de las pausas. Y es todo un desafío para nosotros, ¿verdad?, el guardar silencio cuando se nos pide, y eso demuestra que tenemos un espíritu protestante bien arraigado dentro de nosotros. Voy a leer un texto y vamos a orar si os parece. Dice así: así, habiendo sido justificados por la fe, estamos en paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar. Padre querido que estás en el cielo, Señor, una vez más estamos a punto de abrir tu palabra. Al hacerlo, Señor, queremos hacerlo con profundo respeto, con reverencia. Pero también queremos hacerlo con un espíritu anhelante, Señor, de ese agua que pueda satisfacer nuestra sed. Sed de ti, sed de eternidad. Padre querido, somos hijos de la Reforma, lo queramos o no, somos hijos de hombres y mujeres, como se nos ha demostrado hoy, Señor, que entregaron sus vidas por hacernos llegar, Señor, ese precioso legado que nos acerca más y más a ti. Padre, danos, a pesar de que llevamos ya varias ponencias y a pesar de que llevamos ya muchos kilómetros recorridos, danos espíritu de concentración para que, si en esta mañana tú quisieras hablarnos, podamos estar atentos a tu voz. Como siempre te pedimos, Señor, escóndeme. Escóndeme a mí detrás de tu cruz y que Cristo sea levantado en esta hora. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dice el texto bíblico, todos conocéis este texto que dice: y esta es la obra de mi Padre, que creáis en aquel al que Él envió. Juan 6. Esta es la obra de mi Padre, que creáis. El texto de Hechos 16 dice, ¿verdad?, que el carcelero de Filipos, cuando vio lo que había pasado, cuando aquel terremoto había permitido que los presos se liberaran, y al abrir los ojos ver que ellos estaban allí, les dijo: varones, ¿qué haré para ser salvo? ¿Qué es lo que tengo que hacer para ser como vosotros? ¿Por qué tenéis esa paz que yo no tengo? Yo quisiera ser como vosotros. Y aquellos hombres contestaron: cree, y serás salvo tú y tu casa. El texto más conocido de la Escritura dice que de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea, simplemente todo aquel que en Él crea, no se pierda sino que tenga vida eterna. Yo tenía 10 años, estaba en la iglesia de Hospitalet y había un predicador, y Pastor Puyol, creo que era usted, pero no estoy seguro. Unos 10 años tendría yo, una semana de oración. Y recuerdo el día en el que, y no sé si era usted, no lo recuerdo, pero creo que era así. Pero recuerdo el día en el que, con 10 años, estando yo en la iglesia de Hospitalet, mis padres me obligaban a sentarme en primera fila para que ellos se pudieran concentrar en lo que estaba pasando delante. Recuerdo que en aquel momento el pastor, buscando la complicidad del auditorio, preguntó: si Cristo viniera hoy, ¿cuántos tenemos la certeza de irnos con Él? La pregunta me impresionó. Pero lo que me impactó es que al darme la cuenta, apenas en una iglesia que había unas 130 personas, apenas habían 3 manos levantadas. Si Cristo viniera hoy, ¿cuántos hoy estarían listos para irse con Jesús? ¿Cuántos hoy se sienten salvos? No estoy haciendo la pregunta, pero gracias por... Estoy simplemente recordando cómo se hizo la pregunta y me impresionó la pregunta, tenía 10 años... Pero me impresionó mucho la respuesta de la iglesia. Apenas 3 manos temblorosas, pensando: jolín, ¿estaré metiendo la pata? La reforma era el intento de Dios a través de los hombres de hacernos entender la certeza, la seguridad de la salvación en Cristo Jesús. Cree y serás salvo. Cree sin condiciones y serás salvo. La pregunta que me hago es: ¿hemos aprendido algo 500 años después? ¿Será que en nuestras iglesias, más allá de la iglesia Hospitalet, que ya ni existe, se llama Cornellá ahora, pero será que en nuestras iglesias, entre la gente que nos escucha, será que a través de nuestras predicaciones, será que desde nuestra forma de hacer teología hemos conseguido que la iglesia, los miembros de iglesia, se sientan hoy más salvos de lo que se sentían hace 500 años? El tema que me han propuesto que predique, me acuerdo cuando me llamó el
el pastor, director de Sa Feliz, Mario Martinelli, me decía, mira, la propuesta es esta, si Lutero viviera hoy, ¿iniciaría una nueva reforma? Este es el título del mensaje que me han pedido que yo predique. La respuesta es así, sí. Si Lutero viviera hoy, necesitaríamos obviamente una nueva reforma. Y no solamente por cómo está la iglesia o por cómo somos los pastores, sino finalmente también por esa inseguridad, esa incerteza, ese miedo que tenemos a qué está pasando con nuestra vida. Pareciera como que la salvación es algo que todavía nos tenemos que ganar. Pareciera como que la salvación es algo para lo cual todavía tenemos que hacer méritos. Pareciera como que nunca somos lo suficientemente buenos, nunca somos lo suficientemente salvos, nunca somos lo suficientemente cristianos. Siempre tenemos que hacer algo más. Y aunque no nos lo parezca, nosotros a veces hemos transmitido ese mensaje a nuestros hijos. Nunca han sido lo suficientemente buenos, nunca han sido lo suficientemente santos, nunca han sido... Entonces, ¿qué más puedo hacer para ser salvo? Y predicamos el mensaje del carcelero de Filipos, cree, pero ni tú te lo crees. Hay un texto que me fascina y lo repito una y otra vez. Lo he aprendido y es que es tan bonito. Esta es la base de la Reforma. No me avergüenzo del Evangelio. Porque el Evangelio es poder, y escuchad bien esta palabra, el Evangelio es poder de Dios. Y yo no tengo ni idea de griego. Y lo siento por Miguel Ángel, lo siento por Badenas, que hicieron todo un esfuerzo para que aprendiéramos, pero sé que la palabra es dinamis, dinamita. El Evangelio es poder, no teoría, no una corriente filosófica, no una forma de ser cristiano, no es una denominación. El Evangelio es poder, y ahora dice, de Dios para salvación. Es decir, Dios tiene poder para salvarte. Y qué lindo es cuando te das cuenta de que por la fe ya eres salvo. Y que el poder de Dios se ejercita en ti de tal forma que en ti un proceso que se inicia es un proceso que se desarrolla todos los días. Y olvidando ciertamente lo que queda atrás, ¿sabes qué haces? Prosigues. Y si te caes, ¿qué haces? Te levantas, porque el Evangelio es poder. El Evangelio no me hace quedarme sentado, y me ha encantado, Badenas, una de las diapositivas que has puesto cuando has explicado cómo ha ido derivando la Reforma, cómo ha ido derivando, y cada uno tiene sus ideas, ¿no? Al final Dios salvará a todo el mundo. Eres salvo, hagas lo que hagas, gracia barata, una vez salvo, siempre salvo. Ah, no, nosotros somos los expertos del pero. Sí, Dios te salva, pero... No me avergüenzo del Evangelio, hermanos míos, no me avergüenzo del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios para la salvación. Y esto es lo que él dice, el texto lo dice así, de todo aquel que se porta bien, de todo aquel que se hace vegano, de todo aquel que se bautiza en la iglesia adventista, de todo aquel... Es que el texto dice lo que dice, no dice otra cosa, porque el Evangelio es poder de Dios para la salvación de todo aquel que cree. Y dice del judío primero, pero también del griego, pues en el Evangelio la justicia de Dios, la bondad de Dios, la perfección de Dios se revela en un proceso por fe y para fe, como está escrito. Y esta es la frase que recordó Lutero cuando subía aquella escalera de rodillas. El justo vivirá por la fe. El justo vivirá por la fe. Si Lutero viviera hoy, ¿haría una nueva reforma en la iglesia? Vamos a conocer un poquito a Lutero. El Lutero pre-reforma, un hombre que era creyente, que tenía muy en sí mismo ese deseo de ser salvo. Y mira, son algunas frases. Corazón angustiado, su cabeza siempre llena de temor. Miedo ante el sombrío porvenir que le esperaba porque percibía a Dios como un juez inexorable y como un tirano cruel, más allá de verlo como un bondadoso Padre Celestial. Este era Lutero. Un hombre que percibía el futuro de una forma tan negra, tan oscura, tenía tanto miedo. Me acuerdo cuando yo era pequeñito, estaba en la escuela sabática, y me acuerdo que estaba con Ana Elizabeth Rojas, que es una amiga que ahora es de la iglesia Urgell. Y me acuerdo que los dos tuvimos la misma reacción. Estábamos en clase, éramos un buen grupito, y entonces nos empezaron a explicar todas las señales, toda la persecución, todas las crisis, todas las plagas, todas las historias. Y me acuerdo que en algún momento dijo la profesora, ¿cuántos de vosotros estáis deseando que Cristo venga? Teníamos un miedo.
miedo ante el futuro, porque le habían explicado las cosas de tal forma que pareciera como que Dios nunca estaba con sus hijos, a pesar de que la promesa que tenemos es: he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Sentía un sincero deseo de librarse del pecado. Él quería librarse. Y esto nos recuerda al apóstol Pablo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Para reconciliarse con Dios. Él buscaba las formas, pero no sabía cómo hacerlo. A medida que se iba convenciendo más y más de su condición de pecador, procuraba por medio de sus obras, de sus actitudes, de sus acciones, obtener, ganarse el perdón y la paz que de otra manera no conseguía tener. No rechazaba ningún sacrificio con tal de llegar a poseer un corazón limpio que mereciese, y esta es la palabra clave, que mereciese la aprobación de Dios. Y por mucho que hiciera, ¿sabéis qué? Nunca encontraba que él por fin mereciera ese perdón, esa paz. Así que era un cristiano que predicaba el cristianismo, pero entendía que el evangelio para él no servía. Nunca era lo suficientemente bueno, nunca era lo suficientemente perfecto. Nunca era lo suficientemente justo como para decir: ahora sí. Siempre se sentía peor y peor. A pesar de todos sus esfuerzos, y así nos dice ese libro que se nos ha recomendado la lectura, Conflicto de los siglos, a pesar de sus esfuerzos, su alma estaba agobiada, no hallaba alivio y al fin fue casi arrastrado a la desesperación. Este era Lutero pre-reforma. La escalera en la que se nos ha pedido que prestáramos una atención relativa, por si acaso veíamos algo que no teníamos que ver, y me imagino que desde que lo has dicho todo el mundo ha buscado buscar a alguien o algo que no se tenía que ver. Pero en esa escalera estaba Lutero, de rodillas, subiendo las escalinatas, y decimos: qué ridículo, ¿no? Qué mal, qué ajeno a nuestra realidad del siglo XXI, qué diferente es a nuestro protestantismo, a nuestro adventismo. Pero Lutero era un hombre como tú y yo, era uno como nuestros hijos, era un hombre que quería ganarse la salvación, quería tener paz con Dios. Le habían enseñado que para tener paz con Dios tenía que hacer cosas. Y en esto, el ambiente en el que vivió Lutero no difiere mucho del ambiente en el que nosotros, tristemente, lamentablemente, nos hemos criado. Cristo te salva, pero tú. Cristo te ama, pero tú. No hagas esto porque pones triste a Jesús. No hagas aquello porque pones triste a Jesús. No hagas esto que Jesús de ti no... Yo como pastor he tenido la experiencia en más de una ocasión: pastor, ore usted por mí, que a mí no me escucha. No soy... En este ambiente, cuando está subiendo aquella escalera, de repente esa frase: el justo vivirá por la fe, martillea el corazón de Lutero y se levanta dispuesto a iniciar una reforma. Dice que se le aconsejó a Lutero, y esto es algo muy bonito, se le aconsejó a Lutero, y es un consejo que nos damos a cada uno de nosotros: dejad de miraros a vosotros mismos, no somos el ombligo del universo, tu salvación no depende de ti, depende de Él. Por eso la Biblia recomienda: fija tus ojos ¿en quién? ¿En tus amigos? ¿En tus compañeros? ¿En los que ya no están o los que sí que están? ¿En cómo se peinan, cómo se visten, cómo se decoran? ¿Es esta la observancia que se nos pide que hagamos? Observa a la iglesia, juzga. Fija tus ojos en Cristo. Y se le aconsejó: deja de mirarte a ti mismo y centra tu mirada en Jesús. Deja de contemplar el castigo venidero infinito por haber violado la ley de Dios y empieza a mirar el momento en el que Cristo te dé la bienvenida a casa. Estas son las recomendaciones que se le hicieron y por lo tanto se preparó para iniciar una reforma. Si Lutero viviera hoy, ¿sería necesaria una reforma? Dejadme que os explique qué es lo que motivó. Aparte de la inseguridad y el miedo a la salvación, el sentirse perdido, el estar inseguro del perdón y del amor divino, más allá de eso, la sociedad en la que él vivía estaba llena de legalismo y de corrupción. Legalismo y corrupción. La iglesia era formalista. Yo me pregunto a los jóvenes, ¿nos suenan de algo estas palabras? Una iglesia formal, que le da más importancia a las formas que a las personas. Esto es lo que rodeaba a Lutero y me pregunto, si Lutero viviera hoy, ¿sería necesaria una reforma en nuestro centro? Fijaos, hay una palabra de la que se ha hablado, ¿no? Las indulgencias. Y las indulgencias se nos explican así. Declaraba, el hombre que vendía las indulgencias, declaraba que el perdón que se les ofrecía no era solamente por los pecados ya cometidos, sino que incluso servía para perdonar los pecados que se deseara cometer en el futuro. Indulgencias. Por un poquito más, pues ya te perdonas los pecados del futuro, te licencias, te das permiso para pecar. De hecho, no solamente se vendían licencias por los pecados de aquellos que estaban vivos, sino también por los muertos. Y la frase que explica Elena White en el Conflicto de los siglos es que apenas las monedas caían en el fondo de la bolsa,
Las almas de los difuntos pasaban del purgatorio a la eternidad. Este era el ambiente en el que se crió Lutero. Esta es lo que se le predicaba. Y mirad qué forma más bonita. Yo no he querido poner citas en la pantalla porque yo y la pantalla nos llevamos mal. La tecnología y yo somos súper enemigos. Y entonces prefiero decirlo así me salto lo que quiero y justifico lo que quiero decir sin que vosotros os deis cuenta. Dice la hermana White, una salvación que podía comprarse con dinero, escuchad bien, era más fácil de obtener que la que requería arrepentimiento, fe y un diligente esfuerzo para resistir y vencer el mal. ¿Puedo leer otra vez la frase? Esta es la conclusión a la que ella llega. Fijaos, una salvación que se podía comprar con dinero era más fácil de obtener que la que requería arrepentimiento, fe y un diligente esfuerzo para resistir y vencer el mal. Dejadme que haga un paréntesis, un paralelismo. Escuchad, ¿sabéis que es más fácil ser salvo si te portas bien que ser salvo por transformación de corazón? Por ejemplo, os pongo un ejemplo. Es más fácil que tú dejes un trabajo por no trabajar el sábado que ames a tu enemigo. Si llenamos la iglesia de personas que son fieles a la ley, pero que no aman, ¿qué tipo de iglesia tenemos? La de Lutero, o muy parecida. Porque en esto conocerán que sois mis discípulos. No en qué grado de fidelidad, que es muy importante la fidelidad, la obediencia es fundamental, pero en esto sabrán que sois mis discípulos. Hay gente muy fiel ahí fuera, ¿sí o no? Lo estamos viendo últimamente con todos los movimientos políticos y sociales que hay en la sociedad. La gente es fiel a sus creencias. La gente sale a la calle y se pega, ¿o no? No es el grado de fidelidad a tus creencias lo que te hace ser salvo. Es lo que esas creencias están haciendo en tu persona. Es cómo te transforman. Y la transformación se evidencia en cómo tratas a los demás, incluso a aquellos que son tus enemigos. Es más fácil comprarse la salvación que vivir una vida transformada. Es más fácil venir a la iglesia porque estás convencido intelectualmente que porque estás siendo transformado poderosamente por Jesús. Por eso las iglesias deberían estar llenas no de personas convencidas, sino de personas convertidas, porque eso es lo que hace el Evangelio, convierte, transforma, cambia. Si el Evangelio solo te convence, y ayer decía Nelson, hay gente que pasa toda la vida en la iglesia diciendo, es que yo soy así. Pero el Evangelio es poder. Y el testimonio de nuestras vidas transformadas es una evidencia que nadie puede contradecir, que nadie puede contrarrestar. El Evangelio es poder. Una persona que ama, una persona que es humilde, una persona que es mansa, una persona que aunque se equivoque pide perdón, es una persona transformada. Y ese Evangelio es el Evangelio que transforma las conciencias y las vidas de los demás. Es más fácil comprarse la salvación que vivir una vida transformada. En ese momento, y esto vamos a celebrarlo dentro de poco, en ese momento Lutero pues clavó en la puerta de Wittenberg. Estuve este año allí en Wittenberg y pude ver, no es la puerta porque eso ya no existe, pero pude ver la réplica o la puerta que se ha puesto donde se supone que clavó las tesis Lutero. 95 tesis. Yo tenía un libro en casa cuando era pequeño también, y muchos lo tendréis, un libro gordo ahí que era las 95 tesis de Lutero. Era tan grande que nunca lo leí. 95 tesis de Lutero, 95 tesis. Parece mentira que una reforma de la que estamos celebrando 500 años, un momento en el que de alguna forma ha dado origen a todo este movimiento protestante del que somos hijos, haya empezado por un acto tan sencillo como clavar 95 tesis. En las 95 tesis lo que él esperaba era que, según la costumbre, pudiera abrirse un debate, ¿verdad? Un debate entre la gente de la iglesia a la que él atacaba y a la que él pertenecía y de la que él no quería dejar de pertenecer, que hubiera un debate. Y se dio cuenta en el debate de que las armas que él utilizaba era la Biblia y solo la Biblia, mientras que otros utilizaban las armas de las costumbres, la tradición, los testimonios o la autoridad papal. Otro paréntesis, y dejadme que os lea alguna cita ahora. Otro paréntesis. ¿Sabéis? Nos estamos acostumbrando a ver en las escuelas sabáticas personas que en lugar de decir, así dice Jehová, en lugar de esa frase utilizan la frase, pues yo creo, pues yo pienso. Incluso aquellos que dicen, pues Bord dice, pues yo he escuchado a Batchelor y Batchelor dice, o yo he escuchado a Badenas, por poner un ejemplo positivo.
Y Badenas dice, está bien lo que dice Badenas. Es más, incluso puede estar bien lo que digan otros autores que he citado también. Pero escucha, nosotros tenemos que utilizar el debate, la palabra de Dios. ¿Amén? Somos un pueblo que debería ser conocido por nuestro conocimiento de la Escritura. No un conocimiento pedante, no un conocimiento en el que siempre tenemos razón, no un conocimiento en el que utilizamos el último versículo para que nos den la razón al final. No, un conocimiento transformacional. La Escritura da testimonio de Jesús. ¿Amén? Si yo conozco la Escritura de arriba abajo, pero no conozco a Jesús, algo estoy leyendo mal. En la argumentación contra Lutero utilizaban tradiciones. Pues aquí, no sé si habéis escuchado alguna vez esta frase, pues aquí siempre se ha hecho así. Tradiciones. Las autoridades de aquellos que hablaban como si lo que ellos dijeran fuera la autoridad divina. Si yo todo lo que estoy diciendo no tiene un fundamento bíblico, no me hagáis ni caso. Por educación no os vayáis, pero comprobad todo lo que digo con la Escritura. Este era Lutero. Parece ser como que Lutero lo definimos solamente por lo que hizo, clavar esas tesis. Pero mirad, algunas frases del conflicto de los siglos que me han parecido tan buenas. Mirad lo que decía Lutero. Yo no digo que soy un profeta, pero digo que deben temer precisamente porque yo soy solo y porque ellos son muchos. Deben temer porque yo soy solo y ellos son muchos. Esto es interesantísimo. Y ahora mirad lo que dice esta frase. De lo que estoy convencido es que la palabra de Dios está conmigo, pero no con ellos. Interesante, ¿eh? Yo no me siento profeta, pero algo les debería llamar la atención. Yo estoy solo y ellos son muchos. Nosotros siempre seremos una manada pequeña, ¿sí o no? Siempre seremos una minoría. Pero lo importante es que tengamos con nosotros, ¿qué? La palabra de Dios. Otra frase buenísima. Lutero, para que lo conozcamos un poquito, ¿eh? Huir no puedo y retractarme mucho menos. Si Lutero hoy estuviera en la iglesia, iniciaría una reforma. Es que a lo mejor ya tenemos luteros en la iglesia. Y los estoy intentando describir a través de estas frases. Los filósofos, dijo, doctores y escritores, han intentado demostrar cómo puede el hombre alcanzar la vida eterna y no lo han conseguido. Yo os lo voy a explicar. Este es Lutero. Ahí, delante de la dieta de Worms, delante de todos los príncipes del emperador, yo os lo voy a explicar. Dios resucitó a un hombre, a Jesucristo nuestro Señor, por quien anonadada la muerte, destruye el pecado y cierra las puertas del infierno. He aquí la obra de la salvación. Jesucristo venció. He aquí la grata nueva. Y somos salvos por su obra y no por las nuestras. Este es Lutero. Nuestro Señor Jesucristo dice, la paz sea con vosotros, mirad mis manos. Es decir, mira, oh hombre, yo soy solo quien he borrado tus pecados y te he rescatado. Por esto tienes ahora la paz, dice el Señor. Este es Lutero. Me pregunto si este mensaje hay que volver a predicarlo con fuerza dentro de las iglesias. Decía una de las citas del pastor Badenas, Cristo y solo Cristo. Este es nuestro mensaje. Este es nuestro mensaje. Cuando convertimos el púlpito en simplemente un lugar desde el cual lanzamos, es Cristo y solo Cristo. Este es nuestro mensaje. Esto es lo que el mundo necesita. Cuando yo sea levantado, ¿qué dice el texto? Cuando yo sea levantado a todos, atraeré a mí mismo. Hoy el mundo tiene la misma necesidad de Jesús que hace 500 años. Cristo y solo Cristo. Le advertían, ahora que vas caminando hacia Worms, te echarán en la hoguera, le decían, y os reducirán a cenizas como lo hicieron con Joan Hus. Él contestaba, escuchad bien, aun cuando encendiesen un fuego que se extendiera desde Worms hasta Wittenberg y se elevara hasta el cielo, lo atravesaría en el nombre del Señor. Este es Lutero. Compareceré ante ellos. Ahora mirad lo que dice ahora, mirad lo que dice ahora. Compareceré entre ellos, entraré en la boca de ese behemoth, romperé sus dientes y confesaré a nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios por Lutero. De estos tenemos muchos, de este tipo de luteros tenemos muchos en las iglesias, ¿sí o no? Sin embargo, añadió, estoy terminando, son 2 citas más. Sin embargo, añadió, soy un simple hombre y no soy Dios. Por consiguiente, me defenderé como lo hizo Jesucristo al decir, si he hablado mal, dad testimonio del mal. Os conjuro, dijo este hombre cuando le estaban amenazando con la hoguera, os conjuro por el Dios de las misericordias, a vos, serenísimo emperador, y a vosotros, ilustres príncipes, y a todos los demás, de alta o baja alcurnia, a que me probéis por los escritos de los profetas y de los apóstoles que he errado. Así que me vayáis convencido, retractaré todos mis errores y seré el primero en echar mano de mis escritos para arrojarlos las llamas. ¿Cómo se le llama esto en la Biblia? A la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido.
cuánto me gustaría que el pueblo adventista fuera un pueblo que siente pasión por la Escritura. Pasión. Que no lo hace de forma mecánica y no lo hace por obligación, sino que siente el deseo, el hambre de la palabra del que nos habla el profeta, ese hambre que algún día se derramará sobre toda criatura. Y dice el texto bíblico, pero será demasiado tarde. Que me retracten, que me digan, sí, pero por la Escritura, que no me convenzan por opiniones, que no me convenzan por lo que dice uno, por lo que dice otro, que me lo muestren con la palabra de Dios, porque si de algo estoy seguro es de lo que la palabra de Dios dice. ¿Cuántos adventistas necesitan de verdad volvamos al texto bíblico? Porque sabéis, muchos de los éxitos de los movimientos disidentes y de estos movimientos independientes y de toda esta gente que se levanta a predicar ese tipo de evangelio que ellos han inventado o que ellos han interpretado a través de profecías que ni sabe cómo han llegado a esa conclusión, mucho del eco, mucho del éxito que tienen estos movimientos es lo poco que en la iglesia se conoce la palabra de Dios. Y arrastran a unos porque tienen avidez de escuchar cuentos, y arrastran a otros porque se dejan llevar por cualquier fábula, y arrastran a otros porque dicen que eso sí que es la verdad, porque lo que el pastor le predica no lo es. Y Lutero es un ejemplo. Si Lutero estuviera hoy en la iglesia, ¿se levantaría una nueva reforma? Yo vuelvo a afirmar, sí, porque necesitamos volver al texto bíblico. Necesitamos volver a tener hambre y sed, pasión por la palabra de Dios. Por la palabra de Dios. Última frase de él. Yo no puedo someter mi fe ni al Papa ni a los concilios, porque es tan claro como la luz del día que ellos han caído muchas veces en error, así como en muchas contradicciones consigo mismos, por lo cual, si no se me convence con testimonios bíblicos o con razones evidentes, si no se me persuade con los mismos textos que yo he citado, y si no sujeta mi conciencia a la palabra de Dios, yo no puedo ni quiero retractar nada. Por no ser digno de un cristiano hablar en contra de su conciencia. Heme aquí, no me es dable hacerlo de otro modo, que Dios me ayude. Amén. Este es Lutero. ¿Sería incómodo tener un Lutero en la iglesia, sí o no? Sería incómodo. Cualquier reformador es incómodo. Se ha citado el texto antes, cualquiera que quiera vivir piadosamente sufrirá persecución. Y la persecución más complicada no es la que viene de fuera, sino es la que viene de dentro. Sea un poquito más radical, sea un poquito más conservador, sea un poquito más bíblico y ya verás como tus primeros enemigos no surgen de fuera, surgen de dentro. No quiero ni puedo retractarme porque no es digno de un cristiano hablar en contra de su propia conciencia. Hasta aquí he llegado y que Dios me ayude. Amén. Qué bonito testimonio. Ahora viene la pregunta, si Lutero estuviera aquí, ¿qué pasaría con nosotros? ¿Y nosotros qué? La condición de la iglesia, el estado de la iglesia nos hace que nos hagamos ciertas preguntas. ¿Es la iglesia una verdadera representación de aquel que dio su vida por nosotros? Cuando una persona nueva entra en la iglesia, ¿nota en nosotros el cuerpo de Cristo? ¿Ve en nosotros gente cristiana? ¿Ve en nosotros gente convertida que se ama los unos a los otros? ¿Son estos los que dicen seguir a Cristo? ¿Se puede decir de nosotros, se nota que han estado con Jesús? ¿Y nosotros qué? Dice en primera joya de testimonios, la falta de amor y la falta de fe son los grandes pecados de los cuales son ahora culpables los hijos de Dios. Esto es una frase que a mí me llama mucho la atención porque a veces identificamos el pecado por las actitudes externas que tenemos, por lo que hacemos, ¿sí o no? Por la música que escuchamos. Es que eso viene del diablo, esa música no. A veces identificamos nuestras actitudes como si fueran los verdaderos pecados dentro de la iglesia. Cerremos las puertas, no permitamos que el diablo entre. No nos damos cuenta que el diablo hace tiempo que se sienta cómodamente entre nosotros, con actitudes llenas de orgullo. La falta de amor. Personas que no se hablan, personas que pasan los años y santa cena tras santa cena no se reconcilian porque lo que se hicieron es demasiado fuerte como para que se reconcilien. ¿Me estáis entendiendo? No, la falta de amor, la falta de fe. Me pregunto, si Lutero estuviera entre nosotros hoy, ¿sería necesaria una reforma?
Necesitamos entender, como en los días de Lutero, que aquello que tanto enfatiza la palabra, a saber, que las buenas nuevas están basadas exclusivamente en que tenemos un Salvador amante, que nos ofrece la seguridad del perdón y de la paz por medio de su sangre expiatoria sin condiciones. ¿Sería necesario que volviéramos a escuchar esto otra vez? ¿Cuál fue el resultado de la Reforma? Estoy terminando, pero ¿cuál fue el resultado de la Reforma? Son dos frases. Una fe viva fue reemplazando el formalismo muerto en el que había estado viviendo la Iglesia por tanto tiempo. Una fe viva, formalismo muerto. Una fe viva, formalismo muerto. Pregunto, si son dos expresiones de las que de alguna forma nos hacemos una imagen de lo que pueden ser. Una fe viva, un formalismo muerto. A veces decimos, lo que nos falta a la Iglesia Adventista no es teoría, la tenemos toda. Ni siquiera es verdad. Y yo no voy a ser muy crítico con la Iglesia a la que amo. A veces lo que nos falta es pasión. Lo que nos falta es fuego. Lo que nos falta es poder. El poder no se manifiesta en cuántos idiomas hablas o en cuántas lenguas se manifiesta el Espíritu. El poder se manifiesta en vidas transformadas. Pero nos podemos mirar a la cara unos a otros y más o menos nos conocemos. Y sabemos de qué pie cojeamos. Y lo que nos falta en la Iglesia es poder. Poder de Dios. Poder. El poder no es gritar mucho desde el púlpito. El poder es vivir una vida llena de poder, de transformación, de fe. Que a pesar de las circunstancias sigo confiando. Y de eso, gracias a Dios, también tenemos testimonios en la Iglesia. El texto bíblico es claro. El texto bíblico es claro cuando nos dice una fe viva es lo que la Iglesia necesita. Dijo Jesús, ¿acordáis? He venido a encender un gran fuego y ojalá o cuánto quisiera que ese fuego ya se hubiera propagado, incendiado. El Evangelio es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. Dice, como segundo resultado, hubo un nuevo interés por el conocimiento de las Escrituras. Hubo no interés por el conocimiento de las Escrituras. ¿Sabéis? El paso de un pastor por una iglesia se mide por varios parámetros, ¿sí o no? Las relaciones que ha establecido, cuánto ha sido querido, cuántos bautismos ha tenido, etc. Pero ¿sabéis? Para mí uno de los parámetros más importantes es, después del paso del pastor por la iglesia, ¿hay más amor de los miembros de esa iglesia por el estudio de la Escritura? Hay más compromiso. Hay más deseo de conocer profundamente, de escudriñar la Escritura. No porque ella nos asegure la vida eterna, sino porque ella da testimonio de Jesús. Porque en esto consiste la vida eterna, ¿en qué? En que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo al que tú has enviado. Para mí el paso de un ministerio, cuando yo he sido pastor y he tenido el privilegio, y lo voy a decir públicamente porque está Laurentio, quiero que lo escuche, yo he tenido el privilegio de ser pastor en Castellón y sois mi familia y lo sabéis. 5 años preciosos. Es verdad que también he estado en otras iglesias, como en Sagunto en los últimos año y medio, pero los 5 años de Castellón han sido tan bonitos para mí, lo digo como testimonio, todos los martes, durante 5 años, todos los martes. No sé si hay algún testigo aquí, porque no erais de los más fieles los martes, ¿vale? Pero Larisa sí que era de los que venían los primeros años, los martes, todos los martes, sistemáticamente, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, durante 5 años, hemos estudiado, profundizado en la doctrina de la justificación por la fe, desde la primera página de la Biblia hasta la última. Ha sido precioso. Una pasión por las Escrituras. Vuelvo a preguntar, si Lutero estuviera hoy, ¿necesitaríamos una reforma en cuanto a nuestra percepción, nuestro amor, nuestra pasión por la palabra de Dios? Yo sigo diciendo que sí. Si la reforma de tener como resultado una iglesia viva, comprometida, con sentido de urgencia y misión, si la reforma de tener como resultado una iglesia conocedora de la Escritura y segura de la salvación en Cristo Jesús, entonces yo afirmo que lo que más necesitamos es una reforma en nuestros tiempos. Elena White dice: el último mensaje de clemencia que ha de darse al mundo es una revelación de su carácter de amor. Este es el último mensaje, una revelación del carácter de amor de Dios. Los hijos de Dios han de manifestar su gloria. ¿Cómo? ¿Cómo? Pregunto, ¿dejando de pecar o amándonos unos a otros? ¿Cómo reflejas la gloria de Dios? ¿Siendo impecable o amando? Dicho de otra manera, ¿será que amar es el cumplimiento de la ley?
Y aunque te portes bien, si no amas, sigues siendo pecador. En su vida, en su carácter, los creyentes han de revelar lo que la gracia ha hecho por ellos. Este es el testimonio de una vida convertida. No lo que digo, sino cómo soy. ¿Sabéis? Esto me lo decía Mario cuando me llamó. Dice, insiste, y me encanta, a mí este hombre me encanta, me inspira mucho este hombre. Lo quiero mucho, lo digo públicamente. Insiste en dos ideas, y las voy a insistir para concluir. La reforma no ha acabado. ¿Amén? Se inició una reforma hace 500 años, somos hijos de la reforma. Gracias a Dios el Señor ha abierto delante de nosotros grandes verdades que durante la reforma no fueron descubiertas, como por ejemplo el sábado, la inmortalidad del alma, etc. Pero sabéis, cada uno de nosotros hemos sido llamados a ser reformadores, reparadores de portillos. Cada uno de nosotros tenemos una reforma que hacer. Para ello necesitamos que el Señor nos dé el mismo espíritu que dio a estos hombres. Compromiso, valentía, fidelidad y amor profundo por la palabra. Que Dios os bendiga. Que Dios os bendiga y que podamos de alguna forma ser una iglesia reformada, no por nuestros dogmas, sino sobre todo por nuestras actitudes los unos con los otros. Amén. Ahora a cantar todos el himno Castillo Fuerte es nuestro Dios, número 400.
Querido Señor que moras en lo alto de los cielos, te damos muchas gracias por tu amor, porque eres extraordinario. Tenemos un Dios grande, poderoso, nuestro castillo, que nos guarda, que nos protege, que está a nuestro lado para sacarnos de las situaciones difíciles en que nosotros nos metemos. Gracias, Señor, porque eres bueno. Te pedimos que nos ayudes a ser fieles a ti. Gracias también, Señor, por levantar hombres como Lutero, por levantar esos seres humanos como Pablo, Moisés, la reina Esther. Ayúdanos también a nosotros ser los hombres y mujeres de este momento, Señor. Sobre todo que levantemos tu palabra en alto, que la podamos transmitir a otros. Que no solamente, Señor, la estudiemos, que la discutamos, que a veces hacemos más discutir más que otra cosa, sino, Señor, que la vivamos. Ayúdanos a ser responsables con tu palabra, Señor. Bendice a esta tu iglesia, a cada uno de los que estamos aquí, a cada una de las personas, de las familias que se encuentran aquí con nuestras necesidades. Ayúdanos, Señor, a acercarnos a ti y a vivir más cerca de ti. Y sobre todo, Señor, ayúdanos un día a encontrarnos contigo allí en el reino de los cielos, que podamos disfrutar de tu presencia también, Señor, de la bendición de estar allí con estos grandes hombres que han hecho la historia. Pero sobre todo, Señor, que podamos estar, cada uno de los que estamos en esta mañana, podamos estar allí. Te pedimos que nos bendigas, que nos protejas, que nos acompañes hasta nuestros hogares, en el nombre y por los méritos de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén.